Claro que sí, estamos haciendo página 13, lo hacemos en Tele 13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago, también por YouTube y también por tele13radio.cl, también en la aplicación para móviles, en todos lados. Página 13 hoy con Carlos Gajardo y con Juan Francisco Gali, que nos propone el asunto, bueno, el tema de la permisología. Ayer se terminó de tramitar en el Congreso el proyecto, hubo pataleo en algunos sectores del oficialismo, en fin. Capaz que esto termine, bueno, tiene que pasar por el Tribunal Constitucional obligatoriamente, tiene control de constitucionalidad, pero capaz que termine por otras razones en el Constitucional. Juan Francisco Gali. Mira, quiero partir explicando algo que puede resultar obvio, pero que a raíz de que hablamos de la permisología y le ponemos nombre, ¿no es cierto? Y que parece que todo el mundo entendiera cuál es la lógica de tener estos permisos previos. Y el fundamento detrás de la regulación es esencialmente dos cosas. Uno, la cobertura de riesgo y fijar estándares mínimos de cumplimiento de normas para proteger a las personas. O sea, les voy a poner el ejemplo más fácil, ¿no es cierto? La norma sísmica, es decir, que aquellas personas o aquellas empresas que construyan edificios tienen que cumplir con estándares mínimos para que ese edificio resista un sismo, tiene que cumplirse para que las personas tengan la seguridad que cuando compran un departamento o una casa, esa norma se cumplió y por lo tanto su casa, su departamento, su edificio no se va a caer cuando haya un terremoto, sabiendo que este país es un país sísmico. Y así podríamos ir con los permisos sanitarios, con los permisos uno tras otro, cubriendo riesgos para las personas. Y eso tiene todo el sentido del mundo, salvo cuando la acumulación de estos permisos hace que esos edificios no se construyan definitivamente. Y eso es justamente lo que se quiso evitar. Y un diagnóstico que el ministro Grau, con gran valentía, diría yo, impulsó y dijo, mira, compartimos el diagnóstico de que aquí la permisología está ahogando nuestra economía, está ahogando la inversión, está ahogando a los emprendedores y por lo tanto lo que tenemos que hacer es corregir eso. Corregirlo sin disminuir los estándares de la regulación, pero corregirlo de tal manera que la regulación se cumpla, pero la inversión fluya y los edificios se construyan, siguiendo el ejemplo. ¿Qué pasó? Se concordó un proyecto en que esencialmente lo que hacía era distinguir aquellos permisos que eran relevantes, cuyos efectos podían ser muy graves, de aquellas conductas que requerían del permiso y se mantenían, pero todos los demás requerían de una declaración jurada del desarrollador del proyecto, Claro, que decía, mire, ¿sabe qué? claro. Aquí hay una norma sísmica, yo le declaro que sí, cumplo con la norma sísmica. Si usted quiere me puede venir a fiscalizar, pero si no me viene a fiscalizar y eventualmente yo no cumpliera, usted tiene todo el derecho a todas las peores penas del infierno en mi contra. Lo segundo que hace es además fortalece a una norma que viene de allá de la ley del procedimiento administrativo, muy tradicional del derecho administrativo, que es el silencio positivo. Es decir, que si la autoridad en aquellos permisos que no son irreversibles y que cubren alto riesgo, que si la autoridad no responde dentro de plazo, se entiende que aprueba. Cosas bastante sensatas y que dieron lugar a que el ministro pudiera sacar adelante el proyecto. ¿Qué pasó, eso sí? ¿Con qué votos sacó el ministro el proyecto? Bueno, con los votos en contra de su propia coalición. No de toda la coalición. No, votos en contra del Frente Amplio, votos en contra del Partido Comunista y votos en contra y abstenciones del socialismo. Entonces uno llega y piensa... Todo esto de parte de las bancadas, a eso te refieres, ¿no? Sí, de parte... Sí. No fueron... No, pues si no le había podido aprobar, digamos. Si no, Pero no llega, claro. la votación, siendo totalmente transparente, fue 100 votos a favor, 29 en contra y 12 abstenciones. Si lo determinante aquí, y tiene que ver con la gobernabilidad y con el nivel de compromiso en esta materia. ¿Por qué? Porque ¿cuánto compromiso hay de la coalición de gobierno con su propio gobierno cuando hay un diagnóstico que es compartido socialmente, cuando estamos discutiendo de esto hace mucho tiempo, cuando hay un gobierno, el presidente Boric y el ministro Grau, que nadie va a acusar de ser de derecha,
se atreven a empujar una norma para solucionar estos problemas que estaban trabando la inversión, pero resulta que su propia coalición, parcialmente, 29 votos en contra y 12 abstenciones de su propia coalición, no le dan sustento a su gobierno. Y aquí vuelvo a la pregunta de Landerreche. ¿Qué va a pasar cuando no sea el presidente de su coalición o el ministro Grau, sino que sea otra coalición? Probablemente la que hoy día está en la oposición, la que esté en el gobierno. ¿Cómo van a votar esos mismos que hoy día votaron a favor porque era el ministro Grau, pero que eventualmente van a sufrir la presión? Y aquí te quiero dar solo 2 datos. Hubo algunas publicaciones de académicos y de organizaciones de la sociedad civil muy agresivas en contra del gobierno. Tanto así que hay una carta firmada por 200 y tantas organizaciones de la sociedad civil. La verdad, yo las miré con bastante poca representatividad. Hay algunas como Chile sin TLC y que siguen pegados en el discurso de la constituyente. Chile sin TLC. Sí. Ah, yo pensé que Chile sin teleseries, lo que me parecería un despropósito. No sé, no la leí completa la lista, pero Ok. puede ser que haya de esas también. Ah, Em, no lo descarto. pero que lo acusaban de incluso algo tan ofensivo como que les dijeron que ponían en peligro a la población, y hablaron de que la hija la hija del presidente Boric había nacido contaminada. Eso decía la declaración. O sea, un nivel de agresividad, de confundir pasaba la los punta. planos, que yo creo que es muy dañino. Y además, académicas en el diario La Tercera publicaron una carta que decía que el proyecto de permisos sectoriales va a generar una regresión ambiental nunca antes vista en un gobierno democrático, poniendo en peligro a la población y a los ecosistemas. Yo creo que nadie puede acusar al actual gobierno de hacer una cosa así de terrible, porque yo creo que naturalmente la agenda en esto, nadie quiere retroceder en materia de protección, pero quiere hacerlo compatible Oye, con el desarrollo Cali económico. defendiendo al gobierno. Ya Impresionante. se No, acabó. impresionante. Ahora sí que se acabó la transición. Pero quedó sepultada. Pero un segundo, te doy la palabra al tiro, Carlos, pero los temas ambientales están Eso. en otra ley. Quedaron afuera de esto, Ad- ¿no? Además, Es otra ley. no, y espérate. Sí, No, pero una ley que no quedaron va a afuera salir. de esta ley de Sí, pues, permisología. estos son digamos, ¿no? permisos sectoriales. Aparte. son claro. permisos sectoriales, bueno, pero tienen algún impacto. Alguna, Sí. ya, o sea, Ahora, por eso te digo, yo creo que esto lo que pretende es que limitar el avance del gobierno en esta materia, porque el gobierno, el ministro Marcel en el Chile Day y el presidente en su cuenta pública dijo que iba a haber una modificación al sistema de evaluación ambiental, porque también cree que ese sistema no está funcionando bien. Claro, pero Oye, ese proyecto está en el primer trámite y está parado y no está dentro de no, las pero prioridades el del gobierno, presidente digamos. anunció un proyecto que debería, para este segundo semestre de este año, anunció un proyecto para la reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental. Carlos Gajardo. Mira, perdona, Gadi, pero no te entendí el punto. En vez de celebrar una cosa que entiendo que tú la ves como positiva, me parece que te enfocas en algo que forma parte de la discusión democrática. O sea, que te moleste que académicas hayan enviado una carta expresando sus legítimas diferencias con un proyecto, a mí me parece que es la esencia de la democracia, ¿no es cierto? Que terceros opinen, se les escuche y que después la política tome las decisiones que tenga que tomar. Entonces, no me molesta. Pero es que la política, entiendo Carlos, que te moleste si el desorden en la votación del no, gobierno. pero es que es la legitimidad de la acción, porque se presume. Sí, que lo que pasa es que en estas declaraciones, tanto de la academia como de la sociedad civil, se presume una intención espuria, oculta, incluso del actual gobierno. Entonces, si lo que pasa es que aquí pareciera que Ya, pero quisiéramos, ¿qué como problema que la tienes con voluntad eso, que hay aquí... con que alguien opine lo que quiera opinar del gobierno? O sea, ¿cuál es el punto de eso? No, sí, toda opinión es legítima. Eso. Pero yo estoy aquí dando mi opinión también, que critico Otra más, a pues, quienes listo. deberían, claro, a quienes deberían sustentar a su propio gobierno, transmitiendo racionalidad y no mala intención, no intereses ocultos en el ministro Grau, que le dijeron que no podía ser ministro de Chile porque haber tramitado esta ley. Entonces lo que yo digo, mira, hay un ministro de Estado, hay un presidente de la República, que nadie va a acusar de ser el guaripola de la inversión. Yo mismo, en este mismo espacio, he criticado que no lo es. Pero, A pesar de las cifras, digamos. pero cuando hay una cosa como esta... De los récords de inversión extranjera, digo, a pesar de eso.
Siempre se No. cae la misma cifra. Bueno, Oye, pero si ahí están los no, números. pero Eso lo es que bueno, digo- cuando las palabras de- confunden, los Desde números este, aclaran. desde este año voy a usar también la inversión en capital bruta en capital fijo. también, Imagínate, sí. imagínate. Pero un poquito, no le no saqué es tanto récord, lucho. no es récord, no es No, récord. porque no es récord. Sí. Sin tanto lucho. No, yo lo que, fíjate que no quiero entrar en el detalle de las normas porque efectivamente todo esto termina siendo una apuesta, ¿no? Estamos pensando que con este nuevo sistema la tramitación de los permisos va a ser más expedita sin que tengamos un costo importante en el perjuicio de lo que esos permisos intentan cautelar, ¿no? Y en esa apuesta yo por supuesto espero que este proceso, este proyecto, esta nueva normativa funcione, avance, tengamos más rapidez. Hemos visto en los últimos años casos muy ridículos de proyectos que se atrasan por leceras, ¿no? Así es. Y ante esa conciencia de que eso es así, se ha llegado a este acuerdo y yo espero que este acuerdo funcione, digamos, eso es lo que puedo decir. Pero sí quiero hacer una cosa un poquito más global. Quizás porque el gobierno está terminando. Creo que ha pasado en el último año, en los últimos 6 meses, que han habido varias buenas noticias en cuanto a acuerdos en el Congreso de leyes que son relativamente importantes, partiendo, por supuesto, por la reforma previsional, ¿no? Que nadie tenía mucha fe de que eso tuviera algún buen resultado. Se logró, vamos a ver cómo funciona eso en la práctica, digamos que, insisto, siempre una apuesta. Algo parecido está pasando con este proyecto de permisología, largamente anhelado, se sacó adelante, y yo diría que algo parecido, con más reparos, pasó también con el proyecto de notarías, que también es un proyecto que está viendo a la luz, que tiene buenas cosas, por supuesto, y tiene algunas otras donde muchos han hecho, me sumo a eso, reparos. Pero digo, es una señal que a mí por lo menos me resulta esperanzadora, digamos, ¿no? En un ambiente político bien crispado, donde seguramente los 6 meses que nos quedan o menos, los 5 meses que nos quedan para las elecciones, se va a ir poniendo cada vez peor en ese sentido, ¿no es cierto? De crítica, de atacarse por cualquier cosa, en fin, en una elección además que parece que va a ser muy competitiva para ver quiénes pasan a segunda vuelta. Probablemente la segunda vuelta sea poco competitiva, pero quienes pasan a segunda vuelta creo que sí va a ser muy competitivo, y eso va a generar un clima político tensionado. Yo valoro que se logre llegar a estos acuerdos que, insisto, vamos a ver si son tan buenos o tan malos, en algo que yo, y lo hemos conversado en esta misma radio, ¿no es cierto? Yo tenía cierta reticencia, o sea, de que en general no se logre avanzar en temas donde hay ciertos consensos. Va a quedar pendiente probablemente, no sé si eso logre llegar a puerto en la reforma del sistema político, pero yo al menos valoro que en temas claves la política con estos bemoles, ¿no es cierto? Con estas abstenciones, con estos votos en contra, con estas cartas que le molestan a Juan Francisco, logre llegar a ciertos acuerdos que suponemos van a ser beneficiosos para el país. Juan Francisco Gale. Mira, 3 consideraciones sobre eso y una más política al final. La primera yo creo que es importante que cuando hay diagnósticos compartidos de los problemas, haya respuestas del sistema político a esos problemas. Y por eso yo creo que es valioso esto. O sea, estábamos todos de acuerdo, llevamos años hablando de la permisología. Bueno, hay una reacción del sistema político. Uno puede, mira, yo no estoy 100% de acuerdo con cómo salió el proyecto, pero creo que hubo una respuesta. Creo que sí, la gran pata coja es que no parece haber una respuesta al gran permiso que es el permiso ambiental. Pero bueno, yo creo, Está parado. Como... sí, ojalá avancemos en eso también. Pero lo primero es la respuesta, porque si no, la alternativa, yo creo que la gran frustración y en parte todo el deterioro democrático y el surgimiento de las autocracias en el mundo ha sido una consecuencia de la falta de reacción frente a un estatus, una De que inercia, la política no da respuesta. exacto, y un status quo en que la gente siente que las soluciones los problemas no se solucionan. Pero el comentario más político que yo creo que es necesario es que no es menor, porque ahora que tenemos resultados de las primarias y sabemos que la ganadora de las primarias es la militante del Partido Comunista, no hay que dejar pasar como si esto fuera la democracia simplemente, que el Partido Comunista es el que votó en contra o parcialmente el que votó en contra de la iniciativa del gobierno. Es decir, este mismo discurso que tuvimos antes, la capacidad de respuesta, la capacidad de acuerdo, pareciera que no es compartida por el partido
de la militante que ganó las primarias en el domingo recién pasado. Porque ahí estaría Entonces, representado como el ethos del Partido Comunista, algo claro, así. o sea, porque cuando Carmen Hertz, Jorge Brito, Maite Orsini, Camila Musante votan en contra, son nombres que son relevantes en el debate público y en esas bancadas. Esas personas votan en contra de una iniciativa que, como decíamos antes, está dándole una respuesta imperfecta, todo lo que queramos, pero le está dando una respuesta a algo que es bastante consensuado, un diagnóstico que la sociedad aprecia, que se da cuenta de que el problema que estamos teniendo con los permisos. Y debería venir algo respecto del empleo también, porque va subiendo el empleo, el desempleo, y llegamos a un desempleo de 2 dígitos en mujeres. Y la verdad es que lo que debería ocurrir es que hiciéramos un diagnóstico compartido y volvamos a tener acuerdo, ojalá, en avanzar, en cubrir esas brechas, porque si no, la gente se va a frustrar y va a optar por aquellos liderazgos que no llegan a acuerdo, que son mucho más principistas, y ahí pongo al Partido Comunista a un lado, pero también a la ultraderecha al otro. Carlos. No, yo coincido en que efectivamente la insuficiencia de la política para dar soluciones, y eso en Chile y el mundo, ¿no es cierto?, ha generado esta búsqueda de las personas exitosamente, además, ¿no?, por liderazgos que más bien, no diré que desprecian la democracia, pero que al menos no le tienen tanto cariño, ¿no? Y eso, por supuesto, que es un fenómeno preocupante. A mí al menos me preocupa. Me parece sí que es un fenómeno que termina finalmente siendo transitorio, ¿no? Uno lo ve eso, probablemente lo que sucedió en Brasil, o en general ve que esos liderazgos que llegan al poder con tanto énfasis, despreciando la democracia, finalmente de alguna manera se adaptan a ella y no termina siendo tan desgraciado como pareciera que iba a surgir. La democracia la han intentado matar muchas veces y yo creo que a pesar de eso sigue gozando de buena salud. Por supuesto, uno siempre esperaría que las cosas funcionen mejor. Y en una democracia en general uno espera que los parlamentarios de gobierno voten alineados con las propuestas de su gobierno, obvio. Puede haber un díscolo, siempre lo hemos tenido. Lo que llama la atención en este caso es probablemente que es casi una bancada de díscolos, ¿no? Sí, O sea, en total son 41 diputados, po. ¿Qué cosa? Los que votaron, los Ah, que se sí, la abstuvieron, suma, la los que se suma, claro, abstuvieron claro. o votaron en contra. Es Sí, una vale, suma es importante, significativo. Sí. Por eso te digo, es que termina siendo casi una No, bancada, y- ¿no? y Sí, además- porque díscolos tuvimos siempre, ¿no es Sí, cierto? o Y sea, que hicieron fama con ese discolaje, Marco Enrique Ominami, el primero seguramente. Primero en la fila. Y Claro. tiene que ver un poco con lo que tú lo tomaste como a la ligera, pero yo creo que No, Esto- eso no te lo voy a aceptar. Que me no, trates es de que ligero acá. esto tiene que ver con esta legitimidad. Hay grupos de interés. ¿Ah? Hay una muy buena entrevista, la tercera del fin de semana, de Daniel Kaufman, que dice que más que corrupción es captura, y muchos de estos grupos de interés, dentro de ellos yo pongo aquí a estos grupos que tienen una agenda política marcada de anti-extractivismo, conservacionismo, incluso en el pasado fue de crecimiento, ¿no es cierto? Y que presionan a través de la sociedad civil y que generan estas dudas en esos parlamentarios. Entonces, Pero, y Juan ahí yo Francisco, tengo dudas respecto de la gobernabilidad. Pero así es como funciona la democracia. Esos sectores tienen su representación y esa Con la representación gestión se con la expresa, gestión de digamos. grupos de interés, digamos. Claro, Sí, po. yo No, no, pues le, es que- no le veo drama a lo que planteas como algo Sí le veo drama, dramático. le veo drama en que esos grupos logran permear en 41 diputados que votan en contra de su propio gobierno en esta materia para darle en el gusto a esos grupos de interés. Y el problema aquí es que la candidata que ganó las primarias es de ese mismo grupo y va a tener que liderar esto. Entonces tiene que ver con gobernabilidad también. Porque, ¿cuál va a ser la postura en el futuro? ¿Va a poder mantener la postura que tuvo el presidente Boric y el ministro Grau en esta materia de impulsar un proyecto aun cuando parte de quienes respaldan a su gobierno votan en contra? ¿Tiene la misma convicción o a lo mejor la capacidad para cambiar sus convicciones como ha mostrado el actual gobierno respecto de su proyecto original a lo que está saliendo ahora? O sea, porque claramente este proyecto de permisología no era parte del programa de gobierno. Y está muy lejos de Probablemente era estado. contrario al programa de gobierno. Probablemente. Entonces, esa capacidad de adaptarse, yo lo veo mucho menos en el Partido Comunista, y esa es la verdad.
Ahí está la cosa. Veremos Ese qué es es el lo que pasa, ¿no es cierto? Nos da para otro programa completo, digamos, ver cómo se vienen las elecciones, que la verdad, en algo que parecía que estaba la leche muy cocida hace algunos meses, hoy día hay no tantos, pero un poquito más de incertidumbre, ¿no? Va a ser bien interesante cómo se desarrollan los próximos meses en las elecciones. Así al menos lo están diciendo las encuestas que hemos conocido durante esta jornada. Con Carlos Gajardo y con Juan Francisco Gali estamos haciendo Página 13. Porque es esencial debatir de manera abierta e informada. Página 13. Por las ondas de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Y con nuestros auspiciadores, mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban IA, inteligencia artesanal. Hoy, esa herencia sigue viva en Primeros Pueblos. Visítalos en Casa Costanera, Mall Plaza Trébol, Temuco o en primerospueblos.cl. Una iniciativa de CMPC. Con Softland tendrás toda la gestión de tu empresa en un solo clic. Incorpora el más completo software de gestión con soluciones para todo tipo de empresa. Contrata ahora Softland Cloud desde una UF masiva mensual. Visítalos en softland.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Si siempre llegas último a todo, ahora sé el primero en llevarte el último modelo con WOM Go. Lleva tu equipo pagando la mitad y renuévalo al mes 12. Más conveniente, más nuevo, más WOM que nunca WOM. Nadie te da más. Atención, si tienes un negocio, este dato es para ti. Ahora con la maquinita de GetNet tus clientes pueden pagar las cuentas, cargar la VIP y recargar celulares prepago. Y tú de pasadita les puedes vender algo para el camino. Con GetNet tienes todo para crecer. Conoce más y contrata en getnet.cl. Esto, por cierto, es el clásico de Chuck Berry llamado Johnny B. Good y que es la escena, una de las escenas fundamentales de la película Volver al Futuro, que se estrenó un día como hoy de 1985, hace 40 años. Peliculón. ¿Cachai que la película es del 85 y retrocedía 30 años? Si lo hiciéramos ahora, habría que retroceder al 95. Igual heavy, ¿eh? Es necesario sacar esas cuentas. Heavy, no, heavy. Porque cuando yo era chico veía Volver al Futuro y decía, estamos volviendo A prehistoria. a la No, prehistoria. Bueno, ahí Gaby tenía 20 años cuando se estrenó esta película. ¿Mm? No. Estaba ¿no? saliendo del colegio el 95 yo. 85. No, el 85 tenía 8 años. Si se estrenó hace No, no, 40 no, sí, años. El gusto de quitarse No, la edad, ¿para qué? no. Asume. Igual heavy, ¿no? Me ha tratado no tan bien la vida por eso. Un niño, Gali. ¿Cuántos años tenía ahí? ¿El 85? 8 años. 8 años. ¿Y la viste? Sí, pues. ¿Y tú cuántos años tenías? Mi señora fanática. ¿Sí? 85 tenía, yo soy del 72, 13 años tenía. 13. Esa Soy Gajardo es mayor que tú, Gali. Pero sí, que mira. Es muy injusta la vida, es si verdad. mira cómo es. Por eso la rabia de Le Gaby contenida. rebotó la Le talla, rebotó, ¿viste? le ¿Viste? rebotó. ¿Viste? ¿Y la fuiste a ver al cine? Sí, claro. En esa época, esto se estrenó en el verano de Estados Unidos, pero en esa época había que esperar hasta la Navidad para los estrenos. Ah, claro. El estreno era el 25 de diciembre. De hecho, Cine Victoria de Curicó. estoy Toma. casi seguro que la vi el Imagínate. 25 y en Curicó capaz que llegaba más tarde. Después. En Santiago se estrenaba el 25 de diciembre. Yo creo que la vi en el 25 de diciembre en el Pedro Valdivia. Pedro Valdivia con Bilbao. Ahí había un cine. Ya no mira. existe. Ya no existe. No, Sí. ya no existe. Ah, eso. Ya no me dio para más recuerdos. 40 Claramente. años de Volver al Futuro. Gracias, Carlos Gajardo. Gracias, Juan Francisco Gali. Gracias a ustedes. Quédense con Tele 13 Radio, la mejor música después de la pausa. Muchas gracias por estar ahí. Que estén muy Chao, bien. chao, que estén muy bien. Johnny B.